Vamos a hacer el análisis completo de la siguiente función cuadrática con valor absoluto. Para eso, en primer lugar, vamos a evaluar los puntos críticos, es decir, que el contenido del valor absoluto vamos a reescribirlo como una ecuación cuadrática. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tendremos 3x al cuadrado, todo esto más 4x, menos 4, y vamos a igualarlo a 0. De esa manera entonces tenemos que factorizar este trinomio. Aquí podemos utilizar los métodos algebraicos o también podríamos utilizar la fórmula general para poder hacer la factorización. Para esta ocasión vamos a reconocer que aquí tenemos al caso número 7 de factorización, debido a que tanto el primero como el tercer término no presentan raíz cuadrada y además el primer coeficiente es diferente de 1. Por lo tanto, estamos frente a caso número 7. Para eso vamos a escribir entonces por aquí ese trinomio y vamos a factorizarlo. Tendríamos 3x al cuadrado más 4x menos 4. Y para hacerlo de manera algebraica, lo primero que vamos a hacer es identificar que el primer coeficiente o el coeficiente de x al cuadrado es 3. Para lo cual entonces voy a multiplicar a todo el trinomio justamente por ese coeficiente. Nos quedaría entonces 3 que multiplica a 3x al cuadrado, todo esto más 3 que multiplica a 4x y todo esto menos 3 que multiplica a 4. Aquí el 3 que se encuentra en la parte externa lo vamos a ingresar, de esa manera nos va a quedar 3 al cuadrado, y como tenemos 3 al cuadrado y x al cuadrado podemos representarlo dentro de un mismo paréntesis como 3x y todo esto al cuadrado. En medio vamos a utilizar la propiedad conmutativa, que el orden de los factores no me altera el producto final. Es lo mismo decir 3 por 4 que 4 por 3. Tenemos entonces más 4 por 3x. Y en el tercer término si hacemos el producto, menos 3 por 4, esto es menos 12. Una vez que hemos llegado a este punto, vamos a abrir dos paréntesis, donde el 3x que está al cuadrado, debo repartirlo uno para cada paréntesis. El primer signo de este paréntesis será justamente el segundo de este trinomio. Como este es positivo, colocaremos signo positivo. En cuanto al segundo paréntesis, habrá una multiplicación entre este primer signo y el segundo que está acá. Entonces, más por menos será menos y el signo que iría aquí. Ahora, hay que buscar dos números que multiplicados nos den menos 12, es decir, el tercer término, y que al mismo tiempo, como son signos diferentes, restados me den 4. Entonces los números que estamos buscando serían 6 y 2, porque 6 por 2 son 12 y 6 menos 2 son 4. Como el mayor número, en este caso me debe dar positivo, ya que la diferencia es más 4, entonces tenemos que colocar el 6 en esta posición y acá el 2, para que más 6 menos 2 me den más 4. Una vez que hemos llegado a este punto, recordar que al inicio multiplicamos por 3, quiere decir que para poder nuevamente compensar el trinomio ahora debo dividir entre 3. Enseguida revisamos que en uno de los dos paréntesis vemos que hay factor común numérico. En este caso aquí podemos sacar factor común 3 y nos quedaría entonces que 3 debe multiplicarse a 3x dividido para 3, esto es x, más 6 dividido para 3, esto es 2. Y lo de acá, el otro binomio o el otro paréntesis lo dejamos tal cual. 3x menos 2. Todo eso dividido entre 3. De esa manera podemos simplificar el 3 del numerador, sacando tercera 1, y el 3 del denominador. Quiere decir entonces que este trinomio factorizado nos quedaría como x más 2, que multiplica a 3x menos 2. Y debe ser igual a 0. Una vez que hemos llegado a este punto, al tener ya factorizado, vamos a aplicar lo que se conoce como teorema del factor nulo, que me indica que si dos cantidades multiplicadas me deben dar igual a 0, entonces una de las dos debe ser igual a 0. Como no sé cuál es, vamos a igualar los dos paréntesis a 0. Eso quiere decir que x más 2 es igual a 0, o 3x menos 2 será igual a 0. Despejamos cada una de estas ecuaciones lineales. El 2 pasa al lado contrario con signo negativo. Nuestro primer punto crítico será x igual menos 2.
Y en nuestra segunda ecuación pasamos también el 2, pero acá con signo positivo. Tendremos entonces que 3x debe ser igual a 2 y 2 que está multiplicando pasa al lado contrario a dividir. Tendríamos entonces que x debe ser igual a 2 tercios. De esa manera entonces tendremos nuestros dos puntos críticos. Una vez que hemos conseguido los dos puntos críticos, vamos a colocarlos aquí, en la recta real. Como tenemos aquí menos 2 y 2 tercios, al colocarlos en orden, por aquí tendríamos menos 2 y acá vamos a tener 2 tercios. Recordar que si tenemos una fracción, tenemos que colocar por aquí la equivalencia para luego no perdernos al tomar valores en la recta real. Por ejemplo, aquí 2 tercios equivale a 0.67 o 6 periódico. Va a ser muy importante tener en cuenta esto porque más adelante tendremos que tomar valores aquí en esta recta real. ¿Para qué hemos dividido a la recta en 3 intervalos? Porque eso significa que esta función cuadrática va a estar dividida justamente en 3 tramos o en 3 trozos, y es lo que vamos a colocar por aquí. Nuestra función cuadrática ahora vamos a reescribirla como f de x, que será igual, y vamos a colocar nuestros 3 intervalos. De momento, con la información que tenemos, lo único que podemos colocar son las restricciones. Y la primera restricción que vamos a colocar será la superior, es decir, este tramo de la recta real, que será justamente para valores que sean mayores o iguales que 2 tercios. Entonces la primera restricción será si x son valores mayores o iguales que 2 tercios. La segunda restricción será esta parte de la recta real, este intervalo. Entonces será para valores que estén entre menos 2 y 2 tercios. Colocamos entonces que x debe estar entre menos 2 y 2 tercios. Y en el tercer tramo nos quedaría entonces para valores que serán inferiores que menos 2. Colocamos entonces si x son valores menores que menos 2. Una vez que tenemos ya las tres restricciones, tenemos que conseguir ahora las funciones o los tramos que van a ir por aquí. Para lo cual entonces tendremos que averiguar qué signo le corresponde a la barra de valor absoluto para cada uno de estos intervalos. Para eso tenemos que elegir un punto o un valor numérico que esté en cada uno de estos intervalos de aquí. Por ejemplo, podemos colocar valores entre menos infinito y menos 2, un valor por ejemplo como x igual menos 3. Entre menos 2 y 2 tercios podemos elegir por ejemplo x igual 0. Y mayores que 2 tercios o mayores que 0.67, por ejemplo, podemos elegir x igual 2. El número que se elija, pues lo único que va a hacer es regir para lo que yo quiero conseguir, que es el signo. Así que da igual el número que elija siempre y cuando esté entre esos intervalos. Y evaluamos ahora sí cada una de las funciones de acuerdo con esta información de aquí. Eso quiere decir entonces que aquí vamos a utilizar esta expresión para poder justamente sacar el signo en cada uno de los intervalos. Entonces empezamos con lo siguiente. Tenemos entonces, empezamos por aquí. Para este primer intervalo, es decir, x mayores o iguales que 2 tercios. En x mayores o iguales que 2 tercios, el número que hemos elegido es x igual 2. Entonces evaluamos la función original. Tendríamos entonces 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 4. 2 al cuadrado que serían 4 por 3, esto es 12. Tenemos 4 por 2, esto sería más 8. Y acá tenemos menos 4. Entonces tenemos aquí 12 más 8, 20, menos 4 será 16. Entonces como lo que nos interesa es el signo, podemos llegar como conclusión que el signo aquí será positivo. Eso quiere decir entonces que esta primera función, para aquí, para este primer tramo será positivo. Como es positivo y va en la parte de afuera, no me va a cambiar en lo absoluto la función. Entonces nos referimos aquí, la función será y igual, colocamos el más que hemos obtenido, el paréntesis, y tomamos como referencia aquí nuestra función original. Entonces eso va a ir dentro del paréntesis, ¿no? Tenemos entonces y igual, tenemos 3x al cuadrado
más 4x menos 4. Cerramos paréntesis y tendremos entonces que esto será igual a 3x al cuadrado más 4x menos 4. Como el signo era positivo, pues el trinomio o la expresión no sufre ningún cambio. Entonces nos va a quedar aquí tal cual, igual que en la función original, pero sin valor absoluto. Tendremos 3x al cuadrado más 4x menos 4. Listo, hacemos lo mismo con el segundo tramo y con el tercero. Ahora vamos a trabajar para x valores que estén entre menos 2 y 2 tercios. Entonces entre menos 2 y 2 tercios, el valor que hemos elegido aquí fue x igual 0. Entonces x igual 0 en la función original, en el contenido del valor absoluto, nos quedaría entonces que reemplazamos 0 en todas las x. Tenemos 3 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 4. Aquí podemos eliminar todo lo que tenga 0 porque son productos y esto me va a quedar directamente menos 4. Como me queda menos 4, podemos directamente saber que el signo será negativo. Entonces, la función original me quedaría casi como esta, pero aquí en lugar de colocar más voy a colocar menos. Entonces nos quedaría así. Aquí colocamos el menos. Entonces quiere decir que el contenido de este paréntesis va a cambiar de signo para destruir el signo de agrupación. Tendríamos entonces que esto será igual a menos 3x al cuadrado. Tendremos menos 4x y todo esto más 4. Y es lo que va a ir aquí en medio, ¿no? Lo mismo que está acá arriba, pero con signo cambiado cada uno de los términos. Menos 3x al cuadrado menos 4x más 4. Listo, finalmente trabajamos con el último intervalo que son valores inferiores a menos 2. Para x inferiores que menos 2. El valor que hemos elegido es x, menos 3, x igual a menos 3. Tendríamos entonces, nuevamente volvamos a la función original. Y tendríamos entonces 3 por menos 3 al cuadrado más 4 por menos 3 menos 4. Menos 3 al cuadrado serían 9, por 3 esto es 27. 4 por menos 3 esto es menos 12 y menos 4. Menos 12 y menos 4 son menos 16, más 27 esto es positivo 11. Entonces como el número medio positivo, entonces será el signo más. Entonces nos va a quedar igual que en la primera expresión que tenemos aquí, positivo. Quiere decir que esto nos va a quedar tal cual aquí abajo. No va a haber ningún cambio porque aquí el más viene acá y me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces esto tendremos acá. Eso quiere decir entonces que el último tramo de la función será idéntico al primero. En la mayoría de los casos de cuadráticos, siempre y cuando haya puntos críticos y se divide en 3 intervalos va a pasar esto. En la mayoría, ¿no? Que los dos de los costados son positivos y el en medio será negativo. Ya con esta información lo que podemos hacer ahora es representarlos en tabla de valores para poder conseguir pues lo que sería la incidencia o cómo nos va a quedar la gráfica. Antes de eso hay que mencionar algo muy importante. Aquí en el segundo tramo es donde se va a encontrar el vértice de la función. Entonces aquí siempre podemos directamente utilizar esta expresión para poder ir calculando lo que será el vértice. Vamos a colocar esa información por aquí. El vértice obedece a las coordenadas h, k. Entonces como vamos a utilizar la información del segundo tramo, tenemos que identificar los valores que nos van a permitir justamente obtener dicho vértice. Tendríamos entonces que utilizar esta expresión que está aquí. Ya que de aquí vamos a sacar el vértice. Entonces como tomamos como referencia menos 3x al cuadrado menos 4x más 4 y vamos a reconocer quiénes son a, b y c. Donde a sería igual a menos 3, b será igual a menos 4 y c pues será 4. Entonces calculamos h y calculamos k. Recordemos que son letras que tienen su fórmula característica, ¿no? La fórmula que me permite calcular h
es igual a menos b sobre 2a. Reemplazamos la información, entonces h será menos b que vale menos 4, colocamos menos 4 en el numerador, 2 por a vale menos 3 en el denominador. Mitad 2, mitad 1, entonces el valor de h, como hay 3 signos negativos, esto me va a dar negativo, tendremos negativo 2 tercios. Ese es el valor de h para el vértice. Del mismo modo vamos a calcular el valor de k. Entonces para calcular k, la fórmula que tenemos es 4ac menos b cuadrado, todo esto sobre 4a. Utilizamos la misma información de la parte de acá arriba. Entonces k será igual a, tendremos 4, a que vale menos 3, c que vale 4, tenemos menos b al cuadrado que sería menos 4 al cuadrado, todo esto sobre 4a que será 4 multiplicado por menos 3. Entonces 4 por 4 16, por menos 3 esto es menos 48, menos 4 al cuadrado, esto es 16 positivo, por menos esto me va a quedar menos 16. Todo esto sobre, me va a quedar 4 por menos 3, esto es menos 12. Menos 48 y menos 16, esto es negativo 64. Todo esto sobre negativo 12. Entonces, a esta expresión le podemos sacar cuarta al numerador y al denominador. Cuarta de 12, esto es 3. Y cuarta de 64, esto me va a dar 16. Por lo tanto, el valor de k será de 16 tercios. Quiere decir entonces que el vértice que tendremos para esta función va a estar ubicada en la coordenada cuando x vale menos 2 tercios, y vale 16 tercios. Recordar que por mayor facilidad conviene tener esto en decimales. Entonces 2 tercios, como ya sabemos, podemos reescribirlo como 0.7 si queremos trabajar con un decimal. En cambio 16 tercios, este negativo, ¿no? En cambio 16 tercios lo podemos reescribir como 5,3. Dividimos 16 para 3, esto me va a dar 5, quedando 1. Al 1 le aumentamos el 0 decimal, pues 10 para 3 es 3. Entonces tenemos aquí los valores que nos van a permitir ubicar el vértice. Ya con esta información, ahora sí, podemos establecer nuestras tablas de valores. Para este primer tramo, que tenemos en la parte superior, nos dice que la restricción es que x debe ser en valores mayores o iguales que 2 tercios. Tendremos entonces como referencia al 2 tercios. Podemos colocar cualquier valor que sea mayor. En este caso he colocado 1 y 2. Recordar que aquí los valores pueden irse de largo, es decir, puedo considerar cualquier otro valor siempre y cuando sea mayor que 2 tercios. Entonces con esta información vamos a reemplazar aquí, en la función original. Tendríamos entonces aquí que para x igual 2 tercios, entonces reemplazamos en todas las x ese valor. Nos quedaría de la siguiente manera entonces. Tenemos 3 que multiplica 2 tercios elevado al cuadrado más 3 que multiplica a 2 tercios. Todo esto menos 4. Esto será igual entonces, 2 tercios al cuadrado será 4 novenos. Tendremos 3 que multiplica a 4 novenos. Acá en el lado derecho, en cambio, tenemos 3 y tenemos 2 tercios, podremos simplificar aquí. Tercera 1, tercera 1. Aquí también podríamos entonces, nos va a quedar más, tendríamos 2. Una vez que ya tenemos la primera tabla de valores, vamos a tomar en cuenta los números que sean 2 tercios o superior a aquellos. Entonces aquí podemos elegir 2 tercios, 1 y 2. Coloco esta flecha como referencia a que la gráfica se ve de largo, puedo tomar más valores. Entonces aquí en la función vamos a reemplazar por ese valor, ¿no?
Empezamos entonces cuando x vale 2 tercios, nos quedaría de la siguiente manera. Tendremos 3 que multiplica x al cuadrado, es decir, 2 tercios al cuadrado. Todo esto más, aquí tendremos 4x, es decir, 4 por 2 tercios, finalmente menos 4. Vamos a multiplicar en primer lugar aquí, elevando al cuadrado, ¿no? En el lado de acá sí podemos hacer la multiplicación directa. Aquí nos quedaría de momento 3, 2 tercios elevado al cuadrado, eso será 4 novenos. Todo esto más 4 por 2 tercios será 4 por 2, 8 entre 3. Tendremos 8 tercios y todo esto menos 4. Por aquí podemos sacar tercera 1, tercera 3. Lo que nos va a quedar entonces como 4 tercios más 8 tercios menos 4. Menos 4. Entonces aquí tenemos 4 tercios más 8 tercios, eso me va a dar un total de 12 tercios. Y 12 tercios podemos sacarle tercera 4, tercera 1, tendríamos entonces que esto es 4. Tendríamos 4 menos 4 y eso será igual a 0. Por lo tanto, cuando x vale 2 tercios, y vale 0. Ese mismo procedimiento tenemos que hacer con los demás números. Por ejemplo, aquí vamos ahora a evaluar cuando x vale 1. Tendremos 3 por 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 4. 1 al cuadrado es 1 por 3, esto me va a dar 3. 4 por 1, esto es positivo 4. Acá tendremos menos 4. Al ser términos opuestos se eliminan entre sí. Y tendríamos entonces que esto es igual a 3. Quiere decir entonces que cuando x vale 1, y vale 3. Y cuando x vale 2 tendremos 3 multiplicado a 2 al cuadrado más 4 multiplicado por 2 menos 4. 2 al cuadrado 4 por 3, esto será 12. 4 por 2, esto será positivo 8 menos 4. Entonces 12 más 2, 12 más 8 serían 20, menos 4 será positivo 16. Y lo que tendremos por aquí, 16. Este mismo procedimiento tenemos que hacerlo con las demás tablas de valores. Para las demás tablas de valores, por ejemplo aquí en la tabla central donde tenemos el intervalo que nos dio negativo, yo recomiendo que en esta parte de en medio coloque el valor del vértice. Como ya sabemos, el vértice tenía la coordenada menos 2 tercios, 13 tercios. Vamos a colocar eso aquí. Menos 2 tercios y acá será 16 tercios. Vamos ahora a colocar menos 2 y 2 tercios como extremos. Aquí nos dice que no debemos considerar 2 tercios, sin embargo, yo sé que hasta ahí va a llevar la gráfica porque es una función por tramos. Entonces vamos a colocar aquí menos 2 y vamos a colocar 2 tercios. Estos puntos críticos normalmente son la intercepción en el eje de la x. Por lo tanto, la coordenada cartesiana que ya conocemos aquí es que cuando x vale 2 tercios y vale 0, va a ser la misma acá. Nos tocaría ahora verificar qué sucede cuando x vale menos 2, pero utilizando este tramo que está por aquí, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo por aquí. Tendríamos entonces, ¿qué pasa cuando x vale menos 2? Colocaríamos entonces de la siguiente manera. Tendríamos 3 que multiplica menos 2, no, negativo 3, ¿no? Negativo 3 que multiplica menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 y todo esto más 4. Esto sería igual entonces menos 2 al cuadrado 4 por menos 3, esto es menos 12. Menos 4 por menos 2, esto es positivo 8 y tenemos acá más 4. Entonces menos 12 más 4 y más 8, esto me va a dar menos 12 más 12, por lo tanto aquí me va a dar igual a 0. Eso quiere decir que aquí vale 0.
Listo, con esos 3 puntos son más que suficientes. Vamos ahora con la parte de aquí. Tendremos entonces que colocar valores de menos 2 hacia abajo. Es decir, aquí podríamos colocar para empezar como referencia al menos 2, que ya sabemos que menos 2, como es una función atroz, va a estar encadenado con lo de acá. Tenemos que vale 0. Podemos colocar aquí, por ejemplo, menos 3, menos 4. Y aquí colocamos la flecha de referencia que nos indica que la función se va a ir de largo, ¿no? Tenemos entonces aquí menos 4. Vamos ahora sí a calcular los valores que nos hacen falta. Por aquí empezamos con cuando x vale menos 3, pero ahora tomando en cuenta esto, ¿no? Recordar que este cálculo que está aquí corresponde a esta función, este corresponde al de aquí. Ahora para lo de acá vamos a colocarla acá abajo. Tendríamos entonces por aquí como menos 3, entonces, y tomando en cuenta este tramo, tenemos 3 que multiplica a menos 3 al cuadrado, más 4 por menos 3 y todo esto menos 4. Menos 3 al cuadrado no es positivo, por 3 esto es 27. Más 4 por menos 3, esto es menos 12. Y esto es menos 4, esto me va a dar positivo 11. Este entraría aquí. Y finalmente trabajamos con menos 4. Tendremos 3 que multiplica a menos 4 al cuadrado, más 4 por menos 4, menos 4. Esto me va a dar igual a menos 4 al cuadrado, son 16 por 3, esto es 48. 4 por menos 4, esto es menos 16. Y tendremos aquí menos 4. Esto me va a dar entonces positivo 48 menos 20, que me daría entonces positivo 28. Esto iría aquí. Y ya con estos valores es más que suficiente para poder representar nuestra función en el plano cartesiano. En primer lugar vamos a colocar aquí lo que serán nuestros puntos críticos. Entonces tenemos aquí x igual menos 2, x igual 2 tercios. Para x igual menos 2 vamos a colocarlo aquí, x igual menos 2. Y x igual 2 tercios, recordemos que equivale a 0.67. Estarían, por ejemplo, aquí, como esto es 1, estaría un poco más adelante de la mitad de 1, estarían por aquí. Listo, entonces, primera tabla de valores, x mayores o iguales que 2 tercios. Es la sección que está acá a la derecha. Tenemos que cuando x vale 1, y vale 3, y cuando x vale 2, y vale 16. Cuando x vale 1, y vale 3, estaríamos 1 en x, por aquí estaríamos y3. Y la otra parte tenemos que cuando x vale 2, y vale 16. Entonces cuando x vale 2 vale 16 estaríamos por acá arriba. Más o menos estaríamos por aquí. Extendemos un poco la gráfica. Si esto es 12, por acá estaría 16. Estaría más o menos aquí. X vale 2. Y ese sería 12, 14, 16. Estaríamos aquí. Entonces, unimos estos primeros 3 puntos, que son los que están aquí. Y cuando x vale 2 tercios, y vale 0. Para poder tener la primera parte de la gráfica. Al unir los 3 puntos, tendríamos la gráfica de esta manera. Recordar que acá puedo colocar una flecha porque me indica que yo puedo seguirle dando valores. Entonces esta es la primera parte de una curva. Vamos ahora a colocar los valores intermedios. Cuando x vale menos 2, y vale 0, que estaríamos aquí mismo. Perdón, menos 2, 0, estaríamos aquí mismo. Cuando x vale menos 2 tercios, y vale 16 tercios. Esto es el vértice. El vértice menos 2 tercios es menos 0.7. Y k que vale 5,3. Entonces cuando x vale menos 0,7, menos 0,7 estaría más o menos por aquí. Y, recordemos que vale 16 tercios que equivale a 5,3. 5,3 estaría más o menos por aquí. Sería 5 por aquí, 5,3 estaríamos acá arriba. Entonces, por aquí aproximadamente estaría el vértice, que obedece a las coordenadas menos 2 tercios, 16 tercios. Vemos que también en este intervalo, en este tramo de aquí, tenemos que comienza en este punto crítico y termina acá. Y pasa también por el vértice. Eso quiere decir que de una u otra manera va a cortar al eje de las Y. Entonces podríamos también complementar la gráfica y darle más consistencia
si calculamos el corte con el eje de las y. Entonces recordemos que en clases anteriores vimos que el eje de las y corresponde a la coordenada 0,c. Vamos a tomar en cuenta, como siempre, pues nuestro segundo intervalo. Entonces, de acuerdo con nuestro segundo intervalo que tenemos aquí, el corte con el eje de la y será la coordenada 0,c. Vamos a colocarlo por aquí. Entonces, ese corte, que es 0,c, lo podemos ubicar aquí en la parte inferior. Entonces sería 0. Y coma C corresponde aquí, a este término independiente. Entonces, el corte con el eje Y será la coordenada 0,4. Entonces, con ese punto adicional, vamos a colocar aquí que es el corte en el eje de las Y. Podemos darle incluso más consistencia a la gráfica. Entonces, buscamos la coordenada 0,4 que estaría aquí, en este punto de aquí. Entonces, gracias a ese punto, pues podemos colocar aquí información que es necesaria para poder elaborar una mejor curva y que la gráfica sea un poco más simétrica. Entonces, uniendo estos puntos, las curvas nos quedaría de la siguiente manera. Una vez que tenemos el intervalo central, que ya hemos consolidado lo que es la curva, vamos ahora a graficar lo que corresponde a la última parte. Eso quiere decir aquí, a los valores que sean inferiores a menos 2. Comenzamos con cuando x vale menos 2, y vale 0. Estaríamos aquí, que es un punto crítico. Tenemos ahora cuando x vale menos 3, y vale 11. Entonces, cuando x vale menos 3, estaremos por aquí. Menos 3, y vale 11. Estaríamos más o menos por aquí. Para el último punto tenemos por aquí cuando x vale menos 4, y vale 28, pues no se nos sale un poquito de la gráfica. Sin embargo, solamente con estos datos ya podríamos terminar lo que sería la gráfica que estamos buscando. Entonces vamos a colocar ese punto por aquí. Hemos colocado el otro punto está más arriba, pero ya al unirlo nos quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, una vez que hemos unido ya cada uno de los puntos, la gráfica de nuestra función valor absoluto, con su interior en forma cuadrática, nos quedaría de esta manera. Terminamos el ejercicio considerando ya o colocando cada una de las características. Empezamos en primer lugar por el dominio. Como vemos, el dominio aquí también serán los números reales. El dominio para esta función son los reales. No hay ninguna interrupción o ningún valor que no esté permitido para el eje X. El rango de la función, en cambio, vemos que la gráfica toma presencia desde 0 y se va hacia arriba sin ninguna clase de interrupción. Entonces será desde 0 incluido hasta más infinito. También podemos observar por aquí que la función no es par ni impar. Vamos a colocar entonces que la función no es par y tampoco es impar. No es simétrica ni con el eje Y, ni con el punto centro, ni con el eje de simetría. Entonces, vemos aquí. No es simétrica ni con el eje Y, ni tampoco es simétrica con respecto al origen. La función tampoco es ni inyectiva, ni sobreyectiva, ni biyectiva. Listo, finalmente en la parte de la monotonía vemos que la función crece en los siguientes intervalos. Crece, por ejemplo, aquí desde menos 2 hasta este punto que es menos 2 tercios. Entonces la parte creciente será desde menos 2 incluido hasta menos 2 tercios. Sin embargo, no es la única parte creciente. La otra parte que también crece pues será aquí, desde 2 tercios positivo hasta más infinito. Entonces colocamos el 2 tercios positivo y se va hasta más infinito. Para la parte decreciente, vemos que la función aquí decrece. Comienza en el lado izquierdo desde menos infinito y baja hasta menos 2. Desde menos infinito hasta menos 2. Y se va a unir con la otra parte que es decreciente, que será desde este punto, que corresponde a menos 2 tercios hasta 2 tercios, ambos incluidos, desde menos 2 tercios hasta 2 tercios. De esa forma entonces tenemos el análisis completo con todo y gráfica para esta función valor absoluto, cuyo contenido, la parte interna, equivale a una función cuadrática.